Estudiamos el romance de la redención. Este es un estudio del libro de Ruth y es un grandioso estudio de la redención. Y tenemos las notas listas en nuestra oficina, si no las tiene, consígalas. Y la lección de hoy se va a llamar El Señor Boaz. El Señor Boaz. Y por primera vez en toda esta historia nos encontramos con el verdadero héroe de esta historia, con Boaz. Esto es el capítulo 2. Y casi decimos, gracias a Dios que ya se acabó el primer capítulo, porque en ese capítulo hay tantas cosas tan malas y tantos errores que ellos cometieron, pero se nos presenta a este nuevo personaje que demostrará ser el verdadero héroe de esta historia. Y es grandioso porque Boaz ha estado viviendo calladamente allá en Belén todo este tiempo. Ha estado ahí todo el tiempo. Y cabe mencionar que es lo mismo con Dios en nuestra vida. Siempre decimos, encontré a Dios. Bueno, yo no sabía que Dios estaba perdido. Él ha estado ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. Y así es la historia de Boaz. Él estaba en Belén. Y debemos recordar que Belén significa la casa de pan. La casa de pan. Y por supuesto para ti y para mí como cristianos representa a la iglesia. La iglesia es nuestra casa de pan, y es ahí donde está Boaz. Por lo tanto, Boaz es una ilustración de Jesucristo nuestro Señor, y es una excelente ilustración de Él, y lo veremos a medida que veamos la lección. Él es una maravillosa ilustración de un pariente que redime y alguien que se vuelve parte de la familia, que nos amó de tal manera que Él nos redimió. ¿Y en dónde encontraremos a nuestro Boaz? Lo encontramos en la iglesia. Recuerda que Jesucristo lo dijo, sobre esta roca yo edificaré a mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y para muchas personas la palabra iglesia puede tener una connotación negativa, un significado negativo, pero Él sigue construyendo la iglesia, es lo que Él edifica. Y si vamos a encontrar a Cristo, necesitamos una relación apropiada con la iglesia, porque la iglesia es la casa en donde está reunida la familia de Dios, y necesitamos construir el tipo de relación correcta con ellos. Veamos el nombre Boaz o Boz en algunas traducciones. Estos nombres tienen significado en la Biblia. El nombre Boaz significa un poderoso hombre de riquezas. Y eso es interesante, ¿o no? Un poderoso hombre de riqueza. Y ciertamente él estuvo a la altura de su nombre. Él está siendo prosperado allá en Belén. La misma Belén que Elimelech decidió dejar ya que tenían una hambruna, un problema. Boaz no se va. Él está prosperando en el mismo lugar que Elimelech decidió dejar porque buscaba una salida más fácil. Mientras él escapa, Boaz está prosperando. Y esto supone una grande pregunta en mi mente. ¿Por qué no habrá ido Elimelech con Boaz cuando tuvo problemas, en lugar de irse a Moab? Creo que esa pregunta merece una respuesta, porque, como dijimos, ni siquiera sabíamos que Boaz existía, ni siquiera se ha mencionado una sola vez en la historia, y de repente, aquí está este poderoso hombre de riquezas en Belén. ¿Por qué no habrá ido Elimelech a hablar con él y decirle, mira Boaz, esta hambruna que ha azotado Belén nos ha traído algunos problemas económicos allá en la casa? ¿Podrás ayudarme? Seguramente Boaz hubiera estado listo para ayudar, pero ¿por qué no lo hizo? La Biblia no nos lo dice. Y lo que voy a hacer aquí es suponer educadamente, es lo que vamos a hacer. Pero yo creo que posiblemente fue su envidia. Su envidia. ¿Envidia? ¿Entre cristianos? ¿Envidia entre israelitas? Pues aunque no lo quieras creer, muchos de los problemas que vemos que surgen en la iglesia ocurren porque Dios comienza a bendecir a alguien, pero a bendecirle de a de veras, y de repente, pues tenemos que encontrar una excusa. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros no se nos bendice? Y una de las excusas es, han de estar metidos en negocios turbios, así que por eso tienen mucho dinero. ¿Tú has escuchado a alguien decir eso? Yo lo he escuchado muchas veces a través de los años. Existe mucha envidia en medio de nosotros y es una pena, verdaderamente una pena, porque estamos perdiendo por completo el mensaje de lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida.
Y obviamente en esta historia, Boaz hubiera sido perfectamente capaz de ayudar a Elimelec si tan solo Elimelec hubiera ido con él. Pero no lo hace, sino que se va a Moab. Y ya conocemos la historia. No terminó nada bien. Termina en muerte. Y Elimelec encuentra el final de su vida en un cementerio moabita. ¡Qué tragedia! Él tuvo que haber ido con Boaz. Y yo creo que, por lo menos, y como ya hemos dicho antes, la Biblia no nos dice todas las cosas, y creo que está bien porque deja nuestra conciencia abierta a preguntas. ¿Por qué no habrá ido con Boaz? ¿Por qué no he ido con Dios? ¿Por qué no he orado al respecto? Nos ayuda para escudriñar nuestra propia alma, porque Dios no resuelve todos estos misterios. Pero creo que tendrías que decir que por lo menos Elimelec está evitando a Boaz, porque su nombre nunca se menciona. Y probablemente es peor que eso. Probablemente está ignorando a Boaz. Ya lo he dicho muchas veces. Y es en serio, ámame, ódiame, pero no me ignores. Y evidentemente esto no puede hacerse con Cristo. No puedes ignorar a Jesucristo. Él va a continuar volviendo a tu vida y tendrás que lidiar con eso. Y la verdad de todo esto es que la respuesta al problema de Elimelec estuvo allá en Belén todo el tiempo. Todo el tiempo. La respuesta estuvo ahí. Y tenemos esta expresión coloquial que dice, la tenía en sus narices, estaba ahí enfrente. Sin embargo, se da la vuelta y se va. Ahora, vamos a comparar al señor Boaz con Jesucristo. En los evangelios tenemos un muy buen ejemplo de esto. En el libro de Mateo, por ejemplo, Mateo describe a Jesús como el rey o el poderoso. El poderoso. Y como ya dijimos, el nombre Boaz significa poderoso hombre de riquezas. Y ahí vemos la primera conexión. En el libro de Marcos se describe a Jesús como el siervo. El siervo. El libro de Marcos parece un documental porque siempre está moviéndose, siempre hace cosas, siempre va de aquí para allá. Marcos abre muy rápido. Veamos a Mateo, que le toma 8 capítulos llegar hasta donde abre Marcos, y vemos que así de rápido abre con las ilustraciones, mostrando a Jesús como el siervo. Y es lo mismo con Boaz y Ruth. Él le sirve a ella. Y yo no sé qué significa esto para ti, pero me llena de humildad el darme cuenta que Jesús me ha servido a mí. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que dices cuando un rey te lava los pies? Yo no sé tú, pero te diré lo que ha pasado conmigo. Él se ganó mi corazón, y lo único que puedo hacer es rendirme y servirle. Luego vemos el libro de Lucas. En el Evangelio de Lucas, el término que se utiliza más para describir a Jesús es el de Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Y es lo que vemos con Boaz. Boaz no es solamente un poderoso hombre de riquezas que está viviendo en Belén, sino que también es un pariente cercano. Es parte de la familia. Él forma parte de la familia de Elimelec. Y la pregunta vuelve a surgir, ¿por qué Elimelec no fue con Boaz? Y por último, el libro de Juan. Se describe a Jesús en el Evangelio de Juan como el Salvador. Lo que Juan señala en sus escritos, más que ninguna otra cosa, en el Evangelio de Juan, es la divinidad de Cristo Jesús. Este es el Hijo de Dios. Y eso es lo que Boaz hace por Ruth. Él la redime. Así que ya no se le llamará más una moabita. No, ahora solamente es Ruth, la sierva del Señor. Y cuando juntamos todas las piezas, Boaz se convierte en la ilustración perfecta para lo que llamamos el pariente redentor, un pariente cercano que da un paso al frente cuando alguien muere para redimir su propiedad, para restaurar lo que se haya perdido. Él da un paso al frente para ayudar. Y esto proviene de la ley de Moisés, porque bajo la ley de Moisés, si un hombre llegara a morir sin heredero, sin alguien que herede sus propiedades, entonces el pariente más cercano, quien quiera que fuera, si era un hermano, entonces ahí se encontraba la línea.
Pero el pariente más cercano para esta viuda debía casarse con ella. Y en ese matrimonio, su hijo primogénito no va a ser considerado como su hijo, sino como el heredero del muerto. Y así el linaje continuaba en Israel. La familia podía continuar, de esa manera no morirían, porque el hombre no tenía heredero. Y cuando vemos esto, tienes que desglosarlo en 3 diferentes categorías que calificaban a un hombre para ser un pariente redentor. No cualquiera puede hacerlo. Y existen 3 diferentes cualidades y quiero que las analicemos ahora. Vamos a analizar. Aquí tenemos la primera. Si tú vas a redimir a alguien, como el hombre que ha muerto ahora, si vas a casarte con su viuda, lo primero es que debes tener el derecho a redimir. El derecho a redimir significa que debes ser parte de la familia. Porque si no eres parte de la familia, no formas parte de esta comunidad de pacto, este grupo de pacto. ¿Qué es lo que la familia es? Las familias son grupos de pacto. Oh Dios, esto lo hemos perdido en este país. Ya no existe nada que sea sagrado en este país y rompe mi corazón. Porque este no es el país en el que yo nací, en el que fui criado. No lo es. Ha cambiado radicalmente. Y me rompe el corazón porque hubo un tiempo en que la vida era sagrada. Pero en este país la vida ya no es sagrada. Se ha dicho bien. El lugar más peligroso para un bebé en este país es en el vientre de su madre. Porque el aborto ahora forma parte de nuestro estilo de vida. ¡Qué gran tragedia! ¿Cómo podemos hacerlo? Porque ya nada es sagrado. Cuando yo era niño recuerdo que el matrimonio era sagrado. Era un estigma. Cuando alguien llegaba a divorciarse, oh Dios, esto era algo tremendo. Ahora la gente se casa y se divorcia y se vuelve a casar cuantas veces quieran. Y demuestra que estamos en los tiempos finales. Recordemos lo que dijo Jesús. Como fue en los días de Noé, así será al final de los tiempos cuando el Hijo del Hombre regrese. Se casaban y se daban en casamiento. Este se casaba con aquella y luego con aquella y luego con aquella y era solo un juego. ¡Qué tragedia! Pero eso es lo que ha ocurrido. Y se supone que el matrimonio sea un pacto y establece una familia que es un grupo de pacto. Debes tener el derecho a redimir. Es decir, necesitas ser un pariente cercano. El pariente más cercano se supone que debería ser el pariente redentor. Y es por esto, cuando estudias la Biblia, que Jesús, si bien Jesús es Dios, tenía que transformarse en hombre para redimirnos. No podía redimirnos desde el cielo. Tuvo que haberse hecho carne y habitar entre nosotros. Tiene que formar parte de la familia humana. Porque si no es parte de la familia humana, no tiene el derecho de redimirnos. Pero al volverse humano, Jesús, cuando se hizo carne, ahora se ha ganado el derecho de redimir. La referencia escritural para esto la tenemos en Hebreos 10:5. El salmista está hablando sobre el Mesías y profetizando sobre el Mesías, y él dice que sacrificios y ofrendas, haciendo referencia obviamente a la ley de Moisés, a todos estos sacrificios y ofrendas, eso no es lo que tú has pedido, sino que has preparado un cuerpo. Y aquí está hablando de Jesús convirtiéndose en hombre. Para llegar a ser el Mesías, tenía que transformarse en un hombre y habitar entre nosotros. Porque Dios en el cielo, Dios, ¿Él sabrá lo que es tener hambre? De ser así, no nos lo diría. ¿Él tendrá sed? Sin embargo, Jesús se identifica con nosotros. ¿Recuerdas? Cuando Él estaba en la cruz, Él exclamó, «Tengo sed». Dios en el cielo, a Él nunca le escuchas decir, «Tengo sed». Jesús sabe lo que es tener sed, tanto como tú o como yo. Y esta es una de las razones
por las que hay falsa enseñanza. Y me atreveré a citarlos, a los testigos de Jehová que se atreven a decir que Jesús era el arcángel Miguel. Y esto no es cierto. Los ángeles son de diferente orden. Si Jesús fuera un ángel, no podría redimirnos. ¿Por qué? Porque no es como nosotros. No es parte de nuestra familia ni de la raza humana. Si Él fuera un ángel, no tendría el derecho de redimir. Esa no es una declaración cierta. Jesús no era el arcángel Miguel porque Jesús es Dios hecho carne. Así que Jesús, haciéndose hombre y habitando entre nosotros, ha traído su provisión para todos, para toda persona, sin importar quién sea, sin importar de qué nación sean, de qué cultura provengan, de qué raza sean, qué idioma hablan. Eso no significa nada siempre que sean de la raza humana. Jesús murió por ellos, para que pudieran tener vida eterna. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas. Debe tener el derecho de redimir. Eso fue lo que hizo Jesús cuando habitó entre nosotros. Este es el segundo punto. El segundo punto es que el Redentor no solo tenga el derecho de redimir, sino que también debe tener la habilidad para redimir. Debe contar con los medios para pagar nuestra deuda, sea cual sea esta. El Redentor debe ser capaz de pagar el precio por la redención. Por ejemplo, vemos la historia de Ruth. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasa si Boaz estuviera en la bancarrota? Si no tuviera un centavo, ¿hubiera sido capaz de redimirla? Claro que no. Sin los medios ni la habilidad para pagar esta deuda, y por eso él se le llama un poderoso hombre de riquezas, porque él tiene los medios para pagar el precio. Pero si hubiera estado en la bancarrota, no hubiera podido ayudarla aun si hubiera querido, aun siendo un pariente cercano. Esto es lo que debemos comprender, que es imposible que nosotros podamos redimirnos. Escúchame con atención. Toda teología mala, toda religión mala en el mundo se basa en el concepto de las buenas obras. Si trabajas lo suficiente, si haces buenas obras, te ganarás tu boleto al cielo. Si haces suficientes buenas obras que sean más que tus malas obras, entonces te ganarás el paraíso. Esas no son buenas noticias. En primer lugar, porque no sabemos cuándo habremos pagado lo suficiente para superar todo lo malo que hayamos hecho. ¿Sabes? ¿Cómo lo vas a hacer? Y este es el problema con el que los judíos tenían que enfrentarse. ¿Cómo saber cuándo mis buenas obras sean superiores a mis malas obras? No puedes, porque nunca es así. No puedes regresar al pasado y cambiar las malas obras que ya has hecho. No puede hacerse. Por esta razón necesitábamos a alguien que pudiera pagar el precio que nosotros no hubiéramos podido pagar. Un compositor lo dijo muy bien. Tenía una deuda que no podía pagar. Él, Jesús, pagó la deuda que él no debía. Y gracias a Dios, por esa razón se convierte en hombre. Siendo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. En este cuerpo de carne, Él paga la deuda que nosotros no podíamos haber pagado. Esa es la redención. De esto es de lo que se trata la cruz. Esa es la historia de la cruz. De Jesús pagando la deuda del pecado. De Jesús pagando la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y, de nuevo, esta es otra falsa enseñanza que se da en el mundo. Y se enseña por los mormones. Y ellos enseñan que Jesús era el Adán en el jardín del Edén. Ese Adán es Jesús. Y eso no es verdad, no es verdad. ¿Por qué? Porque Adán fracasó. ¿Cuáles son las probabilidades de que pueda tener éxito una segunda vez? Va a fallar otra vez. Y es por esto que ningún hombre fue capaz de hacer esto. Si Jesús fue Adán, entonces no hubiera podido redimirnos porque él sería solo otro hombre sin los medios para pagar el precio de la redención. Y por eso,
Dios, en su sabiduría, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Porque no solamente así tendría el derecho de redimir, sino que también tiene la habilidad para redimirnos. Y Dios resolvió este misterio y este problema, enviando a Jesús para habitar entre nosotros. Y lo primero es que debes tener derecho a redimir. Lo segundo es, debes tener la habilidad para redimir. Y el tercer punto es que debes tener la voluntad de redimir. Nadie puede obligarte a redimir. Recuerda lo que dijo Jesús: nadie me quita la vida. Y por eso todo lo que se dice de que los judíos son los que mataron a Dios, eso es un concepto falso. No, ellos no mataron a Jesús, sino que Él voluntariamente entregó su vida por nosotros. Fue su decisión. La Biblia dice que Él entregó su espíritu. Aún el centurión que estaba supervisando la crucifixión se asombró. Nunca vio a nadie morir así. Este hombre que está clavado por las manos y los pies a una cruz y que exclama a gran voz: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la Biblia dice que clamó a gran voz y luego murió. ¿Qué hizo? Él entregó el espíritu. Porque Jesús es Señor, aún en la cruz. Él es Señor aún sobre la muerte. Debe tener la voluntad, el derecho y la habilidad para redimirnos, Este deseo de redimirnos, y esto lo vemos en esta historia. El deseo. En esta historia, en el capítulo 4 de esta historia, vamos a encontrar un pariente más cercano, que en realidad es un pariente más cercano que Boaz. Pero él escogió no redimir a Ruth. Y luego discutiremos estas razones. Lo haremos en otra lección, pero nadie puede obligarte a ser un redentor. La motivación debe existir en ti. Nadie puede forzarte a hacerlo. Y la ley de Moisés provee soluciones para cuando la gente dice: no, yo no quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Y pueden rechazar este derecho. Tiene que existir algo dentro del redentor, dentro del pariente que diga: yo quiero hacerlo. Algo tendrá que motivarlo. Y claro, tú y yo conocemos la respuesta. El más grande de todos los motivos es amor. Amor. Verdadero amor. Amor bíblico. El tipo de amor que Jesús nos demostró. Ningún hombre le quitó la vida. Él la entregó. Porque Él nos amó. Y es lo mismo en esta historia. Debido a que Ruth es una moabita, no puede invocar la ley de Moisés. No es una israelita. La ley de Moisés no contiene promesa alguna para los moabitas, solo maldición. No hay promesas. Pero fue el amor lo que impulsó a Boaz a casarse con ella. Amor. Lo que le llevó a ir más allá de lo que la ley de Moisés pedía y redimirla. Eso fue lo que hizo Jesús. En Juan 15:13, no hay amor más grande que el que un hombre entregue la vida por sus amigos. Espero estar dándome a entender. Esta es la base del cristianismo. Y esta base es amor. Y esto es lo que distingue al cristianismo de cualquier otra religión que exista en el mundo. Esas religiones no se basan en amor, sino que se basan en obras. Pero vemos que el amor es la grande motivación y la base del cristianismo. Juan 3:16, el versículo dorado de la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Alguien lo ha dicho muy bien. Tú puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Y eso es verdad. Eso es verdad, porque es la misma naturaleza del amor. El dar. En Romanos capítulo 5, versículo 8, en esto muestra Dios su amor por nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por nosotros porque fuéramos buenas personas. Murió por nosotros porque somos personas. Éramos parte
de su familia. Él ahora es parte de la raza humana. Y esto es lo que motiva a Boaz y es lo que motiva a Cristo Jesús. Fue el amor lo que lo mantuvo en esa cruz, no los clavos romanos. Amor, esa es la motivación. Un buen versículo de la Escritura que define lo que Jesús es para nosotros se encuentra en 1 de Timoteo 3, versículo 16, y habla de la encarnación. La encarnación, y encarnación es una palabra que significa en la carne. En la carne. Eso hizo Jesús por nosotros. Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él tomó un cuerpo de hombre. La encarnación es la obra maestra de Dios para la redención. Y era la única forma en que la redención era posible. Si Dios creaba otro hombre, no tiene más oportunidad contra el diablo de la que tuvieron Adán y Eva en el Edén. Dios tampoco puede enviar a un ángel porque un ángel no es parte de la raza humana. Así que Dios superó este problema con la encarnación, viniendo a habitar entre nosotros. Y luego, gracias al amor que Él tiene por nosotros, Dios se hace humano y muere en nuestro lugar. Pagó la deuda que nosotros no podíamos haber pagado. De eso es de lo que se trata el cristianismo. Esto no se trata de mis buenas obras. No digo que no hagamos buenas obras. En otra oportunidad hablaremos de las obras, pero las obras son cosas por las que somos recompensados. Las obras no equivalen a nuestra salvación. No, Jesús pagó el precio para que pudiéramos ser redimidos. Y ahora, como somos redimidos, trabajamos en nuestra salvación y seremos recompensados por esas obras. Lo que hacemos, pero las obras jamás van a ganarte suficiente mérito para con Dios y llevarte al cielo. Solamente hay una respuesta correcta a esta pregunta. Cuando estés delante de Dios y Él te pregunte ¿por qué debería dejarte entrar a mi cielo? La respuesta correcta es porque tu Hijo Jesucristo me hizo la invitación y yo acepté dicha invitación. Él pagó el precio por mí. Jesucristo es el único que está calificado para pagar este precio. El único, porque Él es Dios encarnado. Y eso es lo que Boaz nos muestra aquí, en esta gran historia. Boaz nos muestra de lo que se trata el amor de Dios. Y si tú y yo lo llegamos a comprender, cambiará radicalmente nuestro entendimiento del cristianismo. El cristianismo, como dijimos en una lección anterior, se basa en compromiso. Una de las mejores historias que he escuchado del tema es la historia de Jim y Elizabeth Elliot. Si no conoces esta historia, te animo a leerla. Incluso hicieron una película que se llama El final de la lanza, donde se ve parte de esta gran historia. Pero Jim y Elizabeth Elliot se encontraban en el instituto bíblico preparándose para ir a las misiones. Habían estado saliendo en la escuela y 2 semanas antes de graduarse, Elizabeth cuenta esta historia. Ellos estaban en una cita y de repente Jim le dice a Elizabeth, oye, necesito decirte algo. ¿De qué se trata, Jim? Y le dice, Elizabeth, yo te amo. Y decía, mi corazón palpitaba y yo cantaba como un colibrí porque sabía que amaba a Jim desde hace unos 6 meses y Jim me dijo, Elizabeth, yo te amo de verdad, pero no puedo casarme contigo. Y dijo, comencé a llorar. ¿Por qué, Jim? ¿Por qué? Yo te amo y si tú me amas, ¿por qué no nos casamos? Y dijo, porque tú crees que Dios te ha llamado a las misiones en África. Y dijo, sí, es cierto. Y dijo, yo sé que Dios me ha llamado a Ecuador. Y después dijo estas palabras que son sagradas. Dijo, si eso es verdad, que Dios te ha llamado a África y me ha llamado a mí a Ecuador, entonces debemos estar dispuestos a sacrificar nuestro amor en el altar de la voluntad de Dios. Eso es profundo. Eso es verdadero cristianismo. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Y yo te digo, amigo, los clavos no se sintieron bien. No hubo nada
de genial en los latigazos en su espalda. No, fue su compromiso y el amor que tuvo para con nosotros, que lo llevó a entregar su vida y morir por nosotros. Y esa es la vida que yo quiero vivir. Él murió por mí, pues yo moriré por él. Si tan solo es día con día, yo voy a darlo todo por Jesucristo. Y el único gran remordimiento que tengo en la vida es que solamente tengo una vida para entregarle a Jesucristo. Desearía tener 1000, se las daría todas a Él, porque Él lo dio todo por mí, y Él hace que la vida valga la pena. Mi oración es que comprendamos la historia de el señor Boaz, que comprendamos lo que Jesús hizo por nosotros y que te rete a elevarte al mismo nivel de compromiso y decir, voy a dar mi vida totalmente a Cristo. Así que en tu viaje cristiano, en tu viaje de fe, que Dios te enseñe lo que es el verdadero amor y lo que significa seguir a Jesús.